poder, bendito Dios, trayendo al lugar más alto, bendito Padre Celestial, al lugar más alto a tu presencia, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y bendice nuestra ciudad en este día. Bendice a Neiva, bendice a Colombia, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor. Te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Oramos también especialmente por la familia de Gabriel y Claudia, Señor. Unos hermanos que se van de viaje, parten hoy de viaje, Señor, hacia Estados Unidos, Padre bendito, y te pedimos que tu Santo Espíritu les bendigas, les guardes, les lleve con bien y con bendición, Señor, y apareje todo lo que ellos necesitan en ese lugar, bendito Dios. Y en el momento de regresar, bendito Dios, cúbrelos con tu Santo Espíritu también, trayéndolos en bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos sobre ellos, sobre el transporte de aquí a Bogotá y sobre el vuelo, bendito Dios, de Bogotá a Estados Unidos, Señor, que el ángel de Jehová campa alrededor de ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, dulcísimo Espíritu Santo. Y cuántos podemos dar una ofrenda de aplausos al Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Bienvenidos. Siéntase usted privilegiado de estar en este lugar, sencillo, humilde, pero lleno de la presencia de Dios, que es lo más importante. Amén. Salúdese con la persona que tiene ahí a su lado. Dígale bienvenido, saluden. Damos la bienvenida a personas que nos visitan por primera vez. Qué bendición. Gloria a Dios por eso. Nos alegra mucho tenerles en esta casa. Nos alegra mucho que estén aquí con nosotros esta mañana. Y vamos a prepararnos para el mensaje. ¿Esto no sirve? ¿Sí sirve? Aló. Aló. ¿Sí? ¿Ya? Gracias. Bueno, alabado sea el Señor, amén. Trajeron la Biblia, su palabra, su espada, la palabra del Señor más bien, la espada de Cristo, amén. Recuerde venir con la palabra, recuerde venir y tomar sus apuntes. Es importante para que usted, dentro de lo que el Señor le habla, tome apuntes, porque hay cosas que en el momento de la predicación el Señor habla de cosas puntuales a uno y es necesario, hay veces uno las quiere tomar y cuando sale a la casa se le olvida. Y es necesario a veces tener un poco de tiempo con lo que se predica, que usted disponga un espacio de tiempo en la semana de estudiar también lo que el Señor ha hablado aquí y se confronte usted directamente con la palabra. Recordemos que, como dice el dicho popular, ojos que no leen, con razón que no entienden. Entonces necesitamos la palabra del Señor, amén. Bienvenidos, hermanos, nuevamente buenos días. Que sea el Señor hablándonos en esta mañana. Disponga su corazón, disponga su espacio, olvídese del afán de lo que tiene que hacer más tarde allá afuera. Ya nos queda una horita nada más y es una palabra preciosa de parte de Dios, amén. Vamos a orar por ella. Le invito a que me acompañe y que sea el Señor respaldándonos en esta mañana y hablándonos al corazón. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Estamos aquí para recibirla, Padre Celestial. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento para comprender, Señor, y háblanos no solo a nuestros oídos, sino a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser, bendito Dios. Confróntanos, bendito Dios. Queremos recibirla, Señor, por medio de tu Santo Espíritu para comprenderla, para vivirla, aplicarla y también compartirla, Señor. Dirígenos como tú quieras en el nombre de Jesús, amado Dios. Amamos tu palabra porque hasta el día de hoy ella es la que nos ha transformado. Ella es la que nos ha dirigido, Señor. Ella es la que nos hace cada día mejor persona, bendito Dios, apta para el reino de los cielos. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Se dice que la llave del cielo es la fe, que abre puertas.
También se dice que la fuente de la salvación es el amor. Lo que llevó al Señor Jesús, a Dios Padre, Hijo, fue el amor a morir por nosotros. Asimismo, también uno de los fundamentos o pilares del Evangelio de la salvación es el perdón, ¿verdad? Todo el tiempo, y la razón fundamental es que hemos sido perdonados, hemos sido justificados, cada uno de nosotros, gracias hermano, hemos sido perdonados sin merecerlo, solo por amor. La raíz es una raíz, ¿no? Es una raíz el perdón. La raíz se utiliza y representa el origen, una fuente, un fundamento de algo, ya sea en relación con la fe y la descendencia o el carácter de la persona. O sea, necesitamos analizar qué raíces nosotros tenemos de acuerdo a la salvación que hemos recibido o que conocemos. La raíz es la base que sostiene y proporciona estabilidad, en la cual produce crecimiento, ya sea de buenos frutos, que sería lo ideal, o frutos amargos. En este caso, entendiendo eso, que parte del fundamento de la raíz del Evangelio de la salvación es el perdón, brotan algunos frutos que no favorecen a nuestra vida, y es el rencor, que muchas veces cuesta a las personas poder perdonar porque hay rencor en el corazón de nosotros, de los creyentes. Entonces, como título le puse a este mensaje: sin rencor. Hoy vamos a salir sin rencor, y aunque usted no tenga rencor, de todas maneras va a conocer y va a limpiar su corazón y va a permear su corazón para que no pueda guardar rencor en su corazón. Porque nosotros estamos expuestos, siempre somos vulnerables a ser ofendidos, ¿no? A ser lastimados. Y entonces, en el momento en que somos ofendidos, lastimados, entendemos que Dios nos ha perdonado, pero se siembra esa raíz de amargura que produce rencor, y después nos cuesta a nosotros extender ese perdón a las demás personas. Dice la palabra en Hebreos 12, 14 al 15. Hebreos 12, 14 al 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, la santidad. Mira bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué dice? Contaminados. ¿Sí está la iglesia aquí conmigo? Amén. Entonces dice que alguna raíz de amargura, esa raíz de amargura que se puede producir en las personas cuando es lastimada, cuando es herida, es el rencor. ¿Qué es el rencor? El rencor es un sentimiento de resentimiento, de amargura hacia alguien que se considera que ha cometido una injusticia o un daño. En la Biblia se menciona el rencor como un sentimiento negativo que puede llevar a la persona a comportamientos destructivos y en una relación dañada con Dios y con los demás. Entonces es tremendo el rencor, y está lleno ese rincón del corazón de las personas. Las personas con rencor suelen tener dificultad para perdonar, reviven constantemente experiencias negativas del pasado y muestran hostilidad hacia quienes las han agraviado. Pueden tener problemas en relaciones saludables y experimentar estrés y problemas de salud. Tal vez la gente no sepa, muchas personas tal vez pueden estar enfermas y viven amargadas, son de mal genio. ¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura y está el rencor allá en el corazón. Entonces, entendiendo eso, vayamos a la enseñanza principal de hoy. Está en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 18, 23 en adelante. Amén. Mateo 18, 23. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movió misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Vea la diferencia. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Tremendo, ¿no? Yendo al contexto histórico, dice que en el siglo I el pueblo judío bajo el dominio del Imperio Romano y la justicia era demasiado estricta, lo cual pagar las deudas era una práctica pues demasiado exigente, ¿no? Los rabinos enseñaban que uno debía perdonar hasta 3 veces. Pero el Señor, ¿qué dijo? Y Pedro le preguntó en algún momento por la misma tradición de esa época, y el Señor le subió el estándar, dijo que no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, ¿de acuerdo? Vemos que este hombre debía 10.000 denarios, 10.000 talentos, perdón. Y fue y le preguntó al Señor que le perdonara la deuda. 10.000 talentos dice que era una deuda impagable. Haga de cuenta como nosotros hoy deber 100.000 millones de pesos. Para nosotros hoy en día eso es algo impagable. Él decía que necesitaba vender hasta su familia para poderle saldar la deuda. Y él se postró y le suplicó al Señor que le perdonara esa deuda. El Señor tuvo de él misericordia y le perdonó. No solo le dijo le doy tiempo, sino que le perdonó porque entendía que era impagable. ¿Está entendiendo conmigo a dónde vamos? Que el Señor representa a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros teníamos una deuda impagable y Él fue el que no nos dio tiempo ni plazo, sino que sencillamente dijo, la deuda está saldada, ven, tranquilo, yo te perdono todo, no tienes que pagar nada, gloria a Dios por eso. Entonces él se fue contento, alegre, pero encontró otra persona que tenía también un agravio con él y le debía 100 denarios, ya era un valor insignificante. Pero el tema es que él fue perdonado y él no quiso perdonar esos 100 denarios. Haga de cuenta por ahí 100.000 pesos, me imagino. Y él entonces enojado quiso fue más bien llevarlo, mandarlo a la cárcel hasta que le perdonara lo que le debían, cuando él había recibido el perdón. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que tal vez esa persona no se habla, no manifiesta de qué manera tomó esa actitud, pero tal vez recibió el perdón, como usted y yo hemos recibido el perdón, pero muchas veces cuando nos deben o nos ofenden, nosotros tenemos una actitud diferente hacia las personas que nos ofenden, no la misma que tal vez Dios, Jesús ha tenido con nosotros, sino que al contrario, porque hay una raíz de amargura y hay un rencor allá guardado que nosotros queremos hacerle pagar las deudas a las ciertas personas, cuando nosotros hemos sido ya justificados por medio del acto de salvación del Señor Jesucristo, perdonados, regenerados. Y el enemigo usa muy sutilmente ese sentimiento allá guardado en los cristianos, diciendo, Señor, yo soy perdonado, gracias porque el Señor perdonó, pagó mi deuda. Pero no entendemos y necesitamos ir a la profundidad de nuestro corazón hoy para entender y comprender si de verdad nosotros hay alguna raíz de amargura, de rencor que esté estorbando nuestra salvación. Porque dice al final, así hará vuestro Padre con vosotros si no perdonáis de todo corazón a uno de sus hermanos sus ofensas. Y el mismo Padre nuestro también dice que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden como Él nos ha perdonado, ¿cierto?
Pero nosotros hablamos del perdón y nos gloriamos en el perdón y le damos gracias a Dios por perdonarnos. Pero ¿qué de nosotros cuando no hemos perdonado a alguien? ¿Qué de nosotros cuando queremos hacerle pagar a alguien lo que el Señor ya hizo con nosotros? Tal vez esa raíz de amargura genera intenciones de venganza, y eso es lo que hace el rencor, ¿no? Por eso esta mañana necesitamos entender y salir y echar fuera ese rencor si llega a haber en nuestro corazón. El rencor suena como ya en el rincón, y eso es lo que hace el rencor. Aparentemente usted se ve bien, se ve tranquilo, pero de acuerdo a lo que vamos a ver en la palabra, vamos a entender que existe el rencor en las personas con ciertas actitudes y ciertos comportamientos. Pero hoy el Señor nos llama a que nosotros necesitamos ver ese problema para poder ser limpios verdaderamente, poder recibir el perdón como debe ser. Porque por más que nosotros pidamos perdón, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, no seremos perdonados. Amén. Y dije, nos hace fácil decir, sí, Señor me perdonó, Señor me perdonó. Pero ¿qué de tu padre que no estuvo contigo? ¿Qué de tu madre que te ofendió? ¿Qué de aquel hermano, de aquella persona que le ofendió, que le entristeció, que le desanimó, que se burló de usted? Y que usted dice, yo no volví a hablar con él, no quiero saber de él. Allá está, en ese rincón está el rencor, trayendo dificultad, trayendo estancamiento, inclusive espiritual, en la vida de todos los creyentes. Por eso digo que es una manera sutil que el enemigo logra sembrar en las personas, los cristianos especialmente, ¿no? Porque no se ve. Y de pronto decimos, yo ya lo perdoné, pero me cuesta darle un abrazo. Yo ya lo perdoné, pero yo no quiero volver a hablar con él. Yo ya lo perdoné, pero es mejor tenerlo por allá lejitos, porque todavía hay rencor. Tal vez ese corazón no ha sido sanado totalmente. Y es necesario que nosotros, reconociendo hoy esta palabra, podamos ser limpiados. Más en este tiempo que necesitamos estar preparados. El Señor está preparando la iglesia con todo esto porque no quiere que ninguno se pierda. Y nosotros hablamos de salvación y le pedimos perdón a Dios, pero ¿qué es nuestro corazón de lo que hemos albergado en el corazón? Estamos atesorando esa raíz de amargura, ese rencor. Y si nosotros tenemos rencor y no somos elevados al cielo, ¿qué pasará con nuestra vida? Por eso hoy, gozos en la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. 3 ejemplos claves de la Biblia de personas que tuvieron rencor, que no fueron capaces de perdonar. Número 1, Caín. ¿En qué libro está Caín? Fácil, ¿no? Génesis. Caín fue el que mató a su hermano. Dice que no lo perdonó a su hermano por ser aceptado por Dios y lo mató. ¿Qué manifestó Caín? ¿Qué manifestaciones tuvo Caín en ese rencor? Celos y envidia, falta de arrepentimiento y aislamiento. Eso manifestó y eso cosechó. La consecuencia fue un legado de violencia, patrones que se repiten a lo largo de las generaciones. Se han visto personas, familias que de pronto uno se levanta y empieza a tener uso de razón ya cuando joven y dice, no, es que mi tío no se hablaba con mi abuelo por esto y esto, y de repente vuelve y se repite ese patrón en una generación más futura porque crean esa consecuencia de violencia, de celos, envidia, de resentimiento que se genera en toda la familia. O sea, no solo nos debe preocupar para nosotros, sino lo que estamos sembrando en toda nuestra familia. Entonces vemos que Caín, el primer ejemplo, que no perdonó a su hermano, al final tuvo celos, envidia, y eso hace el rencor. ¿Cuántas veces tal vez ha tenido esa sensación de celos o de envidia? Tal vez en su familia, ¿cuántas veces ha visto esos patrones que se puedan estar repitiendo? Y de pronto ellos no son cristianos, tal vez no son conocedores de la palabra, pero usted sí es conocedor de la palabra y entiende que hay una raíz de amargura que se está repitiendo en su familia y usted necesita, como conocedor, como lámpara,
romper con esa atadura, con esa maldición. A veces hablamos de las ataduras como las cosas más tremendas, los pecados sexuales tal vez, pero como vuelvo y digo, ese es un pecado sutil que está en el corazón del hombre, el pecado de no perdonar. El segundo ejemplo lo tenemos en Esaú. ¿Dónde está Esaú también? Génesis 27, 41. ¿Quién me la puede leer ahí en el texto? ¿Me la pone, hermana, por favor? Yo mataré a mi hermano. ¿Recuerdan que Saúl fue el que vendió su primogenitura? ¿Cierto? Hoy nosotros tenemos la salvación y tal vez usted está vendiendo su primogenitura al no ponerse a cuentas con el Señor, al perdonar tal vez esa ofensa que está ahí en su corazón. Usted necesita ponerse a cuentas con el Señor para no vender su primogenitura, que la primogenitura es la salvación. Jacob la tuvo en poco, ¿no? Dijo, ¿para qué me sirve eso? ¿De qué me sirve? Le vendo mi primogenitura. Tal vez el enemigo no es ni a hacerle caer a usted con un pecado tremendo, visible, tangible, pero tal vez ese pecado no se ha dado cuenta de Saúl. Tuvo también resentimiento, venganza, casó con unas mujeres hititas donde hubo separación, causó tristeza en el corazón de sus padres, Isaac y Rebeca. Como consecuencia, cambió el destino de su bendición, de su vida, para tener por vender la primogenitura, por venderla y tenerla en poco. Cambió la bendición, cambió lo que tenía para su vida. Tal vez nosotros, el Señor Jesucristo nos ha traído a su presencia, hemos sido perdonados, pero como el enemigo es astuto, ha logrado causarle dolor en su corazón, heridas en su corazón con otras personas, y ha querido cambiar la bendición que usted tiene de parte de Dios y no nos hemos dado cuenta por esa situación, esa ofensa que tal vez en el transcurrir de la vida cristiana ha pasado, pero nosotros no le paramos bola y decimos, ya Dios me perdonó, yo ya lo perdoné, perdónalo, porque no sabe lo que hace, decimos nosotros, bendícelo, pero no lo multipliques. Pero nosotros necesitamos reconocer lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Número 3, el otro ejemplo es Saúl. Primera de Samuel 18, del 8 al 9. No perdonó a David por su popularidad y éxito militar, lo persiguió por celos. Primera de Samuel 18, del 8 al 9. ¿Qué dice, hermana Sol? Ayúdame a leer ahí, por favor. Se enojó Saúl en gran manera y descargó este dicho y dijo a David: dijeron 10,000 y a mí 1,000, no falta más que el rey. Y desde aquel día Saúl no miró con nada. ¿No miró con qué? Lo miró con rencor, lo miró con rabia, lo miró con enojo. ¿Por qué? Por la envidia, porque tuvo más popularidad, tenía más respaldo de parte de Dios. Y muchas veces esa envidia se manifiesta sutilmente en el cristiano. Y nosotros no le paramos bolas. Decimos, no pasa nada. Ya no decimos la envidia de la buena porque uno entiende que no hay envidia, ¿cierto? Pero ese sentimiento está ahí oculto. Entonces manifestó celos, envidia. Saúl manifestó paranoia y desconfianza y cree que todo el mundo está en su contra. Esas personas que tienen rencor son así, no confían en nadie y viven angustiadas, preocupadas de que todo el mundo va a manifestar, va a hacerle algo, va a atacarle. Son personas que tienen su corazón cerrado, ¿cierto? No se prestan para tal vez brindarles amor, sino que son inseguras. Y eso hace el rencor. Analícese usted si usted se siente inseguro, si usted cree con paranoia de que alguien va a ofenderle, que alguien va a jugar con sus sentimientos, que alguien se va a burlar de usted, es porque está ese rencor ahí en el corazón y no es capaz de perdonar a alguien que ha causado ese dolor en su corazón, en su vida.
Hoy nosotros necesitamos liberarnos por medio de esto que nos está mostrando el Señor, entender si hay o no hay rencor. Lo importante hoy es, como dice la palabra, sin rencor, salir sin rencor. Tuvo también manifestaciones de violencia y agresión con aquellos que perciben como amenaza. Muchas veces las personas que tienen rencor manifiestan eso, ¿no? Violencia, agresión, gritos, altanería en su casa, en su hogar. Y dicen, ¿por qué mi papá, por qué mi mamá es así, de mal genio, de mal carácter? Si va a la iglesia, ¿por qué es así? ¿Por qué grita? ¿Por qué tiene que levantarnos la mano? ¿Por qué es tan amargado? ¿Por qué habla así de esta manera si él conoce de Dios? Si en la iglesia es una cosa y en la casa es otra cosa. Muestra el rencor, la rabia que hay y los perjudicados en la familia directamente, ¿no? Entonces son manifestaciones donde se ve que hay rencor en el corazón. La violencia, la agresión. Como consecuencia, Saúl tuvo la pérdida del trono, pérdida de su ministerio, su liderazgo, por causa de la amargura y la desobediencia. ¿Qué tiene usted que perder si seguimos con esa raíz de amargura, con ese rencor en el corazón? ¿Será que tenemos mucho que ganar? ¿O más bien mucho que perder? De pronto los servidores en este momento, la pérdida de su ministerio, su liderazgo, por la raíz de amargura, la desobediencia. De pronto haya usted en su casa sus dones, sus talentos, su trabajo, porque muchas veces las personas han perdido el trabajo también por una manifestación de rencor y explotan allá contra el jefe y se vuelven groseros y dicen, pero yo no le conocía ese carácter. Y lo dejó en vergüenza, eso que estaba allá en el rincón, salió a flote y se dieron cuenta que tenía una raíz de amargura. Y decían, no papito, más bien cancelemos aquí y evitémonos problemas y hasta aquí labora usted hoy. Gracias por venir. ¿Cuánta gente le ha pasado eso por tener un mal carácter? Que no pueden conservar su trabajo, tal vez puedan ser excelentes trabajadores, pero generan conflicto entre los mismos compañeros. Y los mismos compañeros le hacen el quiebre para que lo saquen, le hagan queja, ya su jefe dice, esta persona es conflictiva, tiene problemas y es cristiano. Más triste aún, ¿no? Más triste aún porque dicen, y es cristiano, pero es muy amargado. No se le puede decir nada. Uno lo invita a un lado, no va porque es amargado. Y no solo porque no va, sino porque ve que su comportamiento es amargado. Tiene actitudes de que no se le puede decir nada porque responde con 3 piedras en la mano, como se dice por ahí coloquialmente. Entonces, vemos que eso nos lleva a perder mucho y sobre todo la salvación. Recordemos que si no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre tampoco perdonará nuestras ofensas. Y nosotros necesitamos ser perdonados todos los días. Amén. Cuarto ejemplo, tenemos a Jonás. Se sintió amargado y enojado cuando Dios mostró misericordia y perdonó a los ninivitas. Tremendo, ¿no? Cuando vemos que el favor de Dios está sobre alguien, eso es prácticamente celos, envidia. Una persona con rencor no muestra compasión, no muestra sino enojo, rabia, ira todo el tiempo. Y si en algún momento le llega a ir a alguien bien, esa persona con rencor se enoja, manifiesta su deseo de venganza, de envidia. Lo que manifestó Jonás fue frustración, resentimiento y sin compasión. Muchas veces se le dice, predique la palabra, comparta el mensaje. ¿Por qué? Porque usted no tiene compasión, no siente ese deseo, no siente la necesidad de que Dios le perdonó a usted y por eso usted no es capaz de perdonar al que le ha ofendido también. ¿Aló? La palabra es dura, pero esa es la que nos despierta, la que nos abre los oídos, los ojos espirituales para comprender y decir, necesitamos alinear nuestro corazón. Necesitamos sacar esa raíz de amargura, necesitamos sacar ese rencor. Imagínense Jonás enojado porque Dios le dijo que orara, que fuera allá y advertirles que él los iba a perdonar. Él tenía un deseo de venganza, ¿no? Él dijo, Señor, pues acábalos. Yo por qué voy a orar por ese vecino si es bien orgulloso, no me deja dormir. Yo por qué voy a ir a decirle a ese vecino esto si
me saca el mal genio si ese vecino es bien vulgar, bien grosero, bien borracho, bien degenerado. Ay, ay, ay. Entonces, como consecuencia, Dios limitó su ministerio y su capacidad para ser instrumento en la mano de Dios. El libro de Jonás es bien corto. Dios tenía tal vez un propósito grande, especial con él, pero por la dureza en cierta forma de su corazón, por la falta de compasión, Dios limitó su ministerio. Entonces muchas veces por la falta de compasión de nosotros, Dios va a limitar nuestras habilidades, Dios va a limitar nuestro amor. Que nosotros podamos brindar amor, porque cuando nosotros no tenemos compasión, pues damos un amor con hipocresía, sencillamente. No podemos ser genuinos y decir si verdaderamente le amo, si verdaderamente quiero orar por ti. Y muchas veces ese sentimiento se manifiesta en eso, en hipocresía, por la falta de compasión. Imagínese Jonás, que hizo la tarea, ¿cierto? Pero después de ser vomitado por un pez, diciendo, pero qué tal yo irles allá a decir arrepiéntase, arrepiéntase, pero yo no creo que él dijera arrepiéntase, por amor, viene un castigo de parte de Dios, sino que arrepiéntase porque Dios viene y lo va a cascar si no se arrepiente. Yo creo que como dice la palabra, él no tenía compasión por ellos, él hizo la tarea, fue y obedeció, pero no tenía compasión verdaderamente por los perdidos. Fue y lo hizo ya por la consecuencia de que se lo tragó un pez y no tuvo más remedio sino que ir a obedecer. Tenía rencor en su corazón. Número 5, el último, el hermano mayor del hijo pródigo manifestó sentimientos hacia su hermano y enojado también con su padre. Como consecuencia tuvo falta de comprensión, no comprender el amor del padre. Dios no tiene preferidos, Dios tiene amor para todos. Amén. El hijo pródigo pensó que él era preferido por ser más obediente, por estar ahí, y tal vez también tuvo la misma actitud de Jonás, pero no se lo merece. ¿Cómo lo vas a perdonar? Si fue y se gastó todo lo que tenía y ahora viene a reclamar y tú lo premias, le preparas el mejor banquete, le das un anillo. ¿Cómo vas a hacer eso, padre? Tal vez nosotros no seamos las mejores personas, o nos creamos más bien los mejores hermanos, los mejores siervos, y hay personas aparentemente insignificantes, pero para Dios son especiales porque Dios les ama también. Y nosotros tenemos ese sentimiento de que, pero ¿por qué él? Si no viene a la iglesia, si él viene de vez en cuando, ¿por qué le sucedió ese milagro? ¿Por qué él le sanó a la mamá? ¿Por qué él le sanó esa enfermedad? Si era un borracho, si era un perdido, si era un degenerado, si era esto, si era lo uno, si era lo otro. ¿Por qué a él? Yo que sirvo, yo que siembro, yo que oro, yo que ayuno. ¿Por qué a mí no me das eso, Padre? Y hoy, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que entender que la deuda ha sido pagada para todos. Dios nos ha perdonado a todos y cada uno de nosotros. Una deuda impagable. Póngase a analizar. ¿Quién le ha perdonado a Dios? Le pido a Dios cierre por un momento sus ojos y le pido que el Espíritu Santo le muestre algo que usted se avergüence de contar aquí en público. Algo que de verdad diga, uy, no, yo me avergonzaría de manifestar esto allá en público y que sepan, pero Dios sí lo sabe y Dios me ha perdonado. Algo que solo sé yo y Dios. Y si analizamos, tenemos muchas cosas que nos daría vergüenza venir a manifestar aquí, pero Dios lo pagó. Dios ha perdonado esa deuda. Dios ha perdonado esa vergüenza que tal vez hemos hecho. No sé si es público, no sé si fue manifestado o en algo que solo conoce usted y el Señor. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta muchas veces extender ese perdón? Cuando Dios extendió el perdón a toda la humanidad. Muchas veces no es porque nosotros queramos, porque entendemos del amor de Dios, comprendemos que Dios nos ama, comprendemos que Dios desea que nosotros le perdonemos a los demás, pero es por la falta de pasar tiempo con Dios, es la falta de untarnos del Señor, de la presencia de Dios. Porque vivimos más en la carne, entonces cuando vivimos más en la carne,
se crean y crece nuestro ser por las obras de la carne, que es resentimiento, celos, pleitos, disensiones, malas palabras, grosería, truhanería. Entonces nosotros comprendemos, yo sé que todos comprendemos que debemos perdonar, pero si en usted hoy hay esta mañana un sentimiento de eso, yo entiendo y comprendemos que no es porque yo quiera, sino porque hemos alimentado nuestra carne con esas obras y necesitamos alimentar nuestro espíritu con el fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. De esa manera podemos ser libres al manifestar nosotros el perdón, entendiendo que Dios nos ha perdonado, pero si nosotros vivimos amargados, manifestamos a veces gritería, manifestamos a veces envidia en nuestro corazón. De pronto no nos manifestamos abiertamente, pero hay un sentimiento de envidia por el hermano, por el primo, por el padre, por el hermano de la iglesia. Ahí hay un sentimiento de rencor que necesita ser sacado en esta mañana. Si nosotros vemos que hay patrones que se están repitiendo en nuestra familia, necesitamos también permear nuestro corazón y a nuestros hijos. Porque eso que nosotros manifestamos, eso también le vamos a sembrar tristemente a nuestros hijos, ¿no? De pronto nosotros no le vamos a causar mucho daño, tal vez a defraudar a nuestros hijos, pero con nuestra actitud de gritería, de amargura, vamos a sembrar de que nuestros hijos crezcan en un hogar donde decían: mi papá, mi mamá eran muy amargados, yo no quiero volver a la iglesia. Si los cristianos son así de amargados, ¿qué pereza ir a la iglesia? Dios nos guarde de eso, porque nosotros necesitamos sembrar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Tal vez me cruzo uno por ahí que otro, pero es así. El fruto del Espíritu Santo, que se ha manifestado como nosotros, como Dios desea en nosotros, no con apariencias, sino que podamos orar por el perdido, por el necesitado. Hoy la gente se está perdiendo allá, y muchas veces, a veces el enemigo, nuestra naturaleza nos usa para hablar mal, para señalarlos, cuando nosotros necesitamos verlos con compasión, verlo de la manera que se están perdiendo allá, que hay una llama encendida y se está quemando toda esa gente, y que ellos necesitan nuestra oración, nuestro clamor, necesitan que nosotros seamos movidos a orar, a interceder por ellos, no solo por nuestras peticiones, sino por las de allá afuera, aunque usted no los conozca. Orar por el necesitado que se está perdiendo, por aquel drogadicto, por aquella prostituta, por aquel borracho, por aquella afeminada, homosexual. Cuando tenemos ese sentimiento, el fruto del Espíritu Santo, somos movidos a misericordia. Pero mientras nosotros tenemos rencor, seguimos ahí estancados espiritualmente y solo mostramos un reflejo de apariencia, de hipocresía. Es duro tener que hablar de esta manera, pero no es para avergonzarle, siempre lo digo así, es para manifestar y descubrir lo que está oculto en el corazón, porque Dios quiere que nosotros removamos esas cosas para poder seguir avanzando y no estancarnos en la vida cristiana. Porque nosotros necesitamos ser imitadores de Cristo. Somos cristianos porque somos imitadores de Cristo. No somos cristianos porque cargamos un dije, un escapulario. No somos cristianos porque nos echamos una bendición. Somos cristianos porque nos parecemos a Él, imitamos a Cristo. Somos embajadores del reino de los cielos. Aunque nos cueste venir y aquí se manifiesten las obras de la carne, nosotros debemos manifestar el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra. Debemos prepararnos y ver que la gente vea que Dios existe y que está en mí y en usted. Así, de esa manera, la gente puede atender el llamado y decir: yo quiero de eso que usted vive, yo quiero de eso que usted manifiesta, yo quiero de eso que usted habla. Y no que digan: ese cristiano tan resentido, ese cristiano tan amargado. Necesitamos ser libres de parte del Espíritu Santo, nosotros liberarnos del rencor. Otros aspectos importantes del rencor: el perdón de Dios es inmenso y gratuito.
El perdón recibido debe producir perdón hacia otros. La falta de perdón revela un corazón endurecido. Hoy el Señor te dice, no endurezcas tu corazón. Y número 4, Dios juzgará severamente al que no perdona. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hoy es el tiempo de nosotros venir a la presencia de Dios y decir, Señor, hoy me quito la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia, la malicia, el rencor, la grosería, mi mal genio, porque decimos que yo soy de mal genio. Así soy yo, Dios me hizo así. ¿Han visto esos videos que salen de que cómo Dios hizo a mi esposo y que ponen el genio y eso le echan un poco, no? Lo detallista le echan unas goticas así. ¿Se han visto esos? Y nos imaginamos que Dios nos hizo así, pero Dios a todos nos dio una porción perfecta. Lo que pasa es que nos hemos dejado permear por el mundo, dañar en cierta forma por el enemigo, pero Dios nos redime cada día nos renueva para que nosotros avancemos. Y Dios no escatima darnos amor para que podamos dar amor. Dios no escatima darnos compasión para ser compasivos, misericordia, para tener misericordia con los demás. De esta manera nosotros necesitamos sacar esa raíz de amargura, ese rencor del corazón. En fin, el rencor y la falta de perdón daña las relaciones con los demás. Una persona rencorosa uno la reconoce, sin llegar a ser tan psicólogo, pero normalmente la palabra de Dios nos ha enseñado, ¿no? Cuando una persona tiene esa raíz de amargura y que es grosera y que solo salen malas palabras de su boca y hasta la mirada y el ceño fuerte, ¿no? Manifiestan hasta la mirada así, a todos la miran de mal genio y dice, ¿está bravo? No, yo soy así. No estoy bravo, ¿qué le pasa? Yo soy así, Dios me hizo así. Necesitamos perdonar las deudas como Dios perdonó a nosotros nuestra deuda. Nuestra deuda era una deuda impagable. No podíamos tener plazo, ni 50, ni 100 años que Dios nos diera para vivir en esta tierra y vamos a pagar esa deuda. Sencillamente la canceló. No sé cuántas veces su vida le han ofendido. Tal vez allá en el pasado haya algún sentimiento todavía que no ha podido perdonar. Le invito para que se coloque sobre sus pies o se quiera postrar o quiera pasar aquí al frente también. Este lugar está abierto. Y entregue ese sentimiento esta mañana y blinde su corazón con la presencia de Dios. Diga, Señor, ayúdame a blindar el corazón. Si usted no manifiesta ninguna de estas, gloria a Dios. Pero el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tal vez devorar es con esa raíz de amargura, con ese rencor, donde usted manifiesta odio, enojo, y no se ha dado cuenta que su nombre, Dios nos guarde, tal vez ha sido borrado del libro de la vida, porque usted no ha sido capaz de perdonar a ese familiar, a ese hermano, a ese hijo, a ese papá o a esa mamá. Cierre sus ojos ahí por un momento. Tenga un tiempo de oración y analice si verdaderamente usted ha perdonado, si usted puede, si usted es capaz de ir a abrazar a esa persona que le hirió, le ofendió y decirle, yo le amo. Muchas veces decimos, le amo en el amor de Cristo, pero le amo en su amor. Haga una lista de personas ahí en su mente a las cuales usted va a perdonar. Tal vez ha tenido un poco, pero siente rabia, siente enojo, ha sentido envidia. En el momento no se acuerda tal vez ni cuál persona necesita perdonar, pero allá en su corazón hay envidia, ha sentido enojo, ha sentido desobediencia, porque eso hace también el rencor, nos lleva a ser desobedientes. Porque como soy yo, y el rencor nos llena también de orgullo. ¿Tiene usted orgullo en su corazón? ¿Tiene esos sentimientos que usted necesita hoy sacarlos y entregarlos
los pies de Cristo, como decía la oración esta mañana. Que sea esta mañana, aproveche el espacio de este tiempo. El Señor siempre me enseñó, la cena está servida. La palabra está ahí servida y es su bendición tomarla. Pero es su orgullo tal vez no manifestar, recibir este alimento en esta mañana. Es un alimento para el espíritu que todos necesitamos. No hay ninguno que esté libre de pecado, dice la palabra. No hay ninguno, todos necesitamos liberarnos de estos sentimientos de amargura, de enojo, de gritería, maledicencia, de rencor, de falta de compasión, implacables con los demás, murmuradores, chismosos, mentirosos, todos esos sentimientos que se pueden levantar y más en la iglesia. Recordemos que el Señor no viene por una iglesia llena de talentos, de dones, viene por una iglesia limpia y sin mancha. Viene por un corazón genuino, por un corazón compasivo, por un corazón que pudo perdonar, por un corazón que pudo amar. ¿Usted cree que no puede ser perdonado? ¿Usted cree que no puede ser sanada de esa herida? Dios lo puede hacer. Eso no es de un momento instantáneo. Toma tiempo de pasar tiempo en la presencia de Dios, donde Dios cada día trae sanidad y medicina ese día en su corazón, hasta que usted logre acordarse de ella y diga: yo viví amargada por ese dolor, ahora me resbala gracias a Dios y pude perdonar verdaderamente a esta persona, a mi papá, a mi mamá, a mi primo, a mi hermano, a mi siervo, a mi consiervo. Yo quiero perdonarlo, tal vez me ha sacado el enojo, tal vez ni esa persona sepa que él ha causado ese dolor, pero lo ha causado y usted es el que está estancado. Esa persona ni por enterada se ha dado cuenta, pero el enemigo ha causado que usted tenga estancamiento espiritual. Por eso muchas veces no dan ganas de orar, por eso muchas veces no dan ganas de leer la palabra, porque está ese sentimiento de rencor, donde hay oscuridad y necesitan que llegue la luz de Cristo para que se disipen las tinieblas en el nombre de Jesús. Dile: Señor, te damos gracias, bendito Dios. Hoy estoy aquí, bendito Dios, delante de ti. Padre, examina mi corazón. Dile: Señor, examina mi corazón. Habla ahí. Solo el Señor está escuchando su oración. No se sienta limitado de hablar en esta mañana con Dios. No se sienta limitado de sacar lo que hay en su corazón. A eso venimos a la casa de Dios, alimentarnos espiritual. Así como alimentamos nuestro cuerpo en el Señor, yo necesito alimentar mi espíritu. Yo hoy entiendo que este plato, aunque es difícil de digerir, yo lo quiero digerir, Señor, para que traiga fortaleza a mi vida espiritual. Yo lo tomo, Señor, yo lo recibo y te pido perdón por la amargura, te pido perdón por el enojo, por la rabia, te pido perdón por la falta de perdón que yo he manifestado hacia ciertas personas, bendito Dios. Te pido perdón porque he tenido envidia, he tenido celos, he murmurado, Señor. Todo eso produce rencor en mi vida, Señor, y lo he hecho, Padre. Perdóname, bendito Dios. No quiero seguir estancado, Señor. Quiero que tú me saques, bendito Dios, de acuerdo a tu palabra, se levante mi espíritu fortalecido a poder vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Señor, aquí estoy, examina mi corazón. Esa herida me duele, si a ti todavía te duele esa herida, Señor. Aquí está, Señor, no he podido perdonar. ¿Cuántos cultos tal vez has asistido donde se habla del perdón? Y usted siente un pañito tal vez de agua tibia o fresco por el momento, pero vuelve y ve a esa persona y se carga de rabia. Le cuesta hablarle, le cuesta perdonarle. Dile: Señor, ayúdame. Entregue el corazón. Dile: Señor, yo le perdono como tú me has perdonado. Creo que mi pecado ha sido más grande de aquella ofensa que me han hecho a mí, Señor. De esa manera dije: Señor, yo creo que mi pecado, yo te he ofendido más veces, te he entristecido más veces, pero tú me has perdonado, Señor. Pues reconozco que necesito perdonar, necesito liberarme, bendito Dios.
Necesito sacar ese rencor, Señor, de mi vida, de mi familia, porque tal vez reconozco que ha habido rencor, patrones que se han repetido en mi familia, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Examina mi corazón y límpiame, Padre. Haga de manera espiritual como si usted se sacara su corazón. Imagínese, saque su corazón y preséntelo ante Dios. Diga, Señor, aquí está mi corazón, Señor. Libérame de esa carga, Señor. Yo no quiero vivir más así amargado. Yo no quiero vivir más enojado, Señor. Yo quiero manifestar muestras de amor verdaderas, no con apariencia, no con hipocresía, Señor. Ayúdame a ser genuino, entendiendo que orar por el vecino, por el que no me quiere, por el que me calumnia, Señor, aún, por aquel que me ha despreciado, Señor. Yo debo orar por él también, Señor, porque ellos no son mis enemigos. Nuestros enemigos están bajo la planta de nuestros pies. Ellos son personas también, criaturas de Dios, que necesitan el favor de Dios también, como usted y yo lo necesitamos en algún momento. Ellos no son nuestros enemigos. El vecino no es mi enemigo. Mi papá, mi mamá, mis hermanos no son mis enemigos. El que va en el carro que se me atravesó no es enemigo mío. Son criaturas de Dios que necesitan la compasión que nosotros estemos manifestando por las calles, con nuestra actitud en todo tiempo, en todo momento. El enemigo está bajo la planta de nuestros pies. Está vencido, está pisoteado. Ya no tiene parte ni derecho legal sobre mi vida, Señor. Recibo tu perdón, Espíritu Santo de Dios. Y oremos ahí con la presencia manifestada del Espíritu Santo de Dios por esta oración. Deje que fluya la presencia del Espíritu Santo, no se desconcentre. Ayúdame a liberarme de esta carga, de este yugo de opresión que tal vez el enemigo ha puesto allá, de ese rencor, de ese trago en mi corazón, Señor, que no me deja ser libre, que no me deja avanzar, Señor, que no me deja ser genuino, que no me deja ser transparente, Señor, y que manifiesto ciertas obras de la carne, que traiga vergüenza a mi vida delante de mi familia, Señor. Yo hoy entiendo que soy el embajador tuyo, Señor, y como tal necesito, Señor, que me limpies. Yo recibo tu perdón en esta mañana, bendito Dios, y te pido, si usted puede nombrar a esta persona y decir, Señor, yo la libero hoy en el nombre de Jesús, y me encargaré de hacer lo que tú me guíes, Espíritu Santo, para liberarme, si es necesario, aunque él no sepa que me ha ofendido, que me ha entristecido. Yo necesito tal vez eso sea lo que necesitemos, manifestarle a esa persona y que yo te perdono, porque tú en algún momento me causaste dolor, tal vez no te diste cuenta, pero ha causó enojo en mi vida, y quiero no liberarlo, quiero liberarme, porque he sido yo el que estoy estancado, he sido yo el que estaba encarcelado y no he podido avanzar. Y necesito liberar mi vida, necesito seguir creciendo, necesito recibir las bendiciones de Dios, necesito ser bendición en mi casa y no manifestar esa amargura en mi corazón. Tal vez de eso necesitas hoy, mañana, pero no tengas en poco esta palabra de ir a perdonar a aquel que te ha ofendido. Recuerda que el Señor pagó una deuda impagable. Nosotros no podemos cobrar tal vez una nimiedad, pero sí causó dolor en tu corazón. Es importante para Dios también, pero Dios ya te perdonó, así que necesitamos perdonar. Gracias, Señor. Dile una vez más, adórale una vez más ahí.
Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Si usted está agradecido, levante sus manos y le diga, Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque es verdad, porque trae edificación a mi espíritu, a mi alma, a mi ser. Gracias por perdonarme, gracias por liberarme de la culpa, gracias por liberarme del castigo, bendito Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y damos una ofrenda de aplausos al que vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Gracias, bendito Dios. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Ya continuamos con la finalización del servicio. Venga, que la Mireya. Gracias, Juan. Bueno, Dios los bendiga. ¿Cómo vamos? ¿Activos? ¿Hermanos peligrosos? Aleluya. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en Deuteronomio. Libro de Deuteronomio 16-17. Amén. Estamos